equipo para servirle a Dios. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 6 y leemos desde el versículo 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gloria sea al Señor. Saben, a la iglesia Dios nos dio una palabra en un ayuno que era en Isaías 26:20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Y dijimos que la indignación es un ardor, enojo, furor, ira del Señor. Amén. Habíamos hablado de que no es ir a encerrarnos en un lugar, sino buscar la presencia de Dios, estar bajo la presencia de Dios, envueltos en Él, porque estamos viviendo, hermanos, en tiempos de indignación. Sí, hermanos, porque cada día, en todo lugar, en toda nación, está subiendo el pecado del hombre y su ignorancia a la presencia de Dios. Y es un tiempo que Dios está enojado aún con su iglesia cuando no estamos en su presencia. Amén. Y cuando hay indignación y no nos vamos a encerrar en un lugar, sino estar en la presencia de Dios, Dios nos habla de una guerra espiritual. Jesús habló de que desde el tiempo de Juan el Bautista, que era el último profeta que Dios había enviado para hablar al pueblo, y no solo hablaba que era el último, sino que hablaba del perdón, del arrepentimiento. Había preparado el pueblo para la venida de Cristo. En él estaba, según Cristo dijo, el espíritu y el poder de Elías. Amén. ¿Es nuestro llamado? Sí, hermanos. Es nuestro llamado porque estamos en los postreros tiempos, y esa unción que había en Elías y el espíritu que había en Elías viene a preparar a la iglesia para la venida de Cristo en las nubes, para el arrebatamiento. Amén.
Entonces, estamos como en ese tiempo, amén. Y dice Jesús que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes o los violentos, así lo dice la palabra, lo arrebata. Entonces hay una guerra espiritual y nosotros, la Biblia nos habla de una armadura. Esa misma armadura que Jesús tenía encima. Estaba embestido con esa armadura y es la armadura de Dios y nosotros tenemos que vestirla. Porque nos dice la palabra que nuestra guerra no es con las personas. No es porque alguien me ofendió, entonces es mi enemigo. No es porque alguien me rechazó, no me miró, es mi enemigo. Tengo detrás un enemigo espiritual que yo no tengo cómo pelear con él. ¿Quién peleó con él? Jesucristo peleó con él, pero él me dio una armadura de defensa. ¿Para qué? Dice, como leímos, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Puedo tomar esa armadura y resistir? Sí puedo. Amén. Y Jesús está para enseñarnos cómo tener esa armadura y cómo embestirnos. No que hoy me siento bien con Dios y entonces me pongo esa embestidura, tengo la armadura y mañana no estoy ocupada en otras cosas. La armadura es un embestimiento que permanece y es día a día buscado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sí tenemos una guerra. Jesús ya la peleó. El enemigo nuestro está vencido, pero nosotros tenemos que estudiar qué armadura tengo. Amén. ¿Cómo es esta armadura para yo tenerla y permanecer en ella? Amén. Para poder resistir en el día malo, que estamos en los días malos. Dice, lo primero que nos habla la palabra, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muchas veces nosotros decimos, como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es como si solo saber de Cristo, Cristo es la verdad y es suficiente. Pero queremos ir a Juan 8:31. Y vamos a ver que Jesús hablaba con los judíos que habían creído en Él, no con judíos que lo rechazaban, sino que se acercaban a oír lo que Él tenía que decirles y habían creído en verdad en Él. Amén. Y Él les dice, ya han creído. Como siempre he dicho, la fe es un primer paso, pero todavía hay que andar un camino. Amén. Ellos han creído, pero Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos dicen, ¿por qué? O sea, ¿de qué vamos a ser libres? Si nosotros no somos esclavos de nadie, hijos de Abraham somos y no somos esclavos de nadie. ¿Cómo le dice Dios? Dice en el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es.
puedo creer y seguir siendo esclavo. En este sentir de la verdad, ¿cuántas mentiras hemos comido en la vida? ¿Cuántos engaños hemos recibido de las religiones, de los comentarios, de las tradiciones, de las costumbres, de todo lo que nos rodea, de las películas de ficción y tantas cosas se han metido en nosotros? Una vez yo pensaba que cuando salía una serie que se llamaba Hechizada, y era graciosita, bonita, era... Ajá. Y entonces fueron aceptando a una bruja. Fueron aceptando mentiras que hace así y se logra. Y eso trabaja en ello el diablo. Empieza a seducirlos, y por eso que hoy en día existen y ellos son aceptados. Y si no son como que le dicen Harry Potter, una escuela de brujos. ¿Y qué es un brujo? Una mentira, un engaño, una falsedad. Cree en él y él sube a la presencia de Dios y dice, él cree, se le tiene que dar. Porque hay una ley de Dios que dice que si crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, te será dado. Amén. Es una ley espiritual y se cumple. Entonces cuando van al brujo, creen en él, lo confiesan y les será dado, y creen que es de Dios, y es un engaño y una mentira. Y así es la religión, y así es todas las tradiciones y todas las costumbres y patrones nacionales que hay, que se hacen, y es una mentira. Y hacer la mentira, aceptar la mentira, ¿es pecado? Sí. Es pecado. Entonces él les quería mostrar una verdad. ¿Dónde está la verdad ahora? Jesús trajo la verdad, trajo su palabra. Todo lo que a mí me venga a la mente, debo compararlo. ¿Tú qué dices, Señor? Debo ir y tener en mente la palabra de Dios, de tal manera que cualquier cosa que... Fíjense, nosotros venimos al Evangelio, hemos estudiado la palabra, y a veces estás escuchando cualquier predicador, puede ser, o cualquier persona, y ya disciernes, no, eso no es lo que dice Cristo. Esto no es lo que dice la palabra. Entonces empezamos a discernir. Cuando veíamos a Hechizada, no hubo discernimiento, hubo una seducción, y nos fuimos porque no éramos cristianos, no conocíamos la palabra. Entonces conocer la palabra es un protector, y dice la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no son varias armas, sino es una arma que tiene, creo que 7 instrumentos en ella misma. Amén. Entonces yo necesito la verdad, y conocer la verdad. Solo la verdad me hará libre. Cuando el enemigo vea que tú estás en la verdad, él no pierde tiempo con uno. No, él es bien astuto. Cuando él sabe con quién está tratando, él busca a alguien más posible, más débil, tontito, más ignorante,
cuando ve que tú estás en la verdad y caminas en esta verdad, vives la verdad, Él no se va a acercar. Y esa es la manera de resistir y no dará sus dardos contra mí. Amén. Luego nos dice, volvemos a Efesios, que nos dice, y vestidos con la coraza de justicia. Fíjense, arriba dice ceñidos, o sea, ceñirse es amarrarse para quedarse, y aquí dice que nos vistamos, es una vestidura que yo no puedo quitar. Amén. Y dice con la coraza de justicia. Justicia nosotros entendemos que es santidad, equidad. Amén. Y cuando queremos nosotros acercarnos a Dios, Dios en Hebreos 12:14 dice que busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Entonces, sin equidad y sin santidad, sin esa justicia, porque Dios es justo, sin eso nosotros no podemos acercarnos siquiera a Dios. Y queremos ir a Isaías 11:3. Y habla de Jesucristo, que saldrá una vara del tronco de Isaí. Y en el 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, y esa palabra es decidirá. En otras versiones dice, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Está hablando de Jesús cuando viene a la tierra, es lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, amén, y de temor de Dios. Pero dice que el Espíritu Santo le hace entender diligentemente el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con justicia. Tener temor de Dios es algo que se aprende día a día, hermanos. No es algo que se tiene, sino que es algo que se obtiene día a día y se comprende y se vive. Nadie nace de nuevo y tiene temor de Dios, sino que es algo que a medida que me acerque y estoy en la presencia de Dios, voy a conocerlo más y voy a tener ese temor de Dios. Entonces, primero es el temor de Dios. Y dice, no juzgará según sus ojos. No juzgamos nosotros sino con los ojos, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Miramos y lo que vemos juzgamos. Y lo que oigamos de alguien ya formamos una idea de cómo es. Y el juzgar a los demás nos abre puerta para que nos juzguen. Si yo voy a juzgar, dice, no juzgar para que no seáis juzgados, dice Jesucristo. Amén. Entonces, si yo con ligereza, porque todos lo hemos hecho, ¿quién no lo ha hecho? Todos lo hemos hecho. Amén. Cuando yo me levanto a juzgar, le estoy abriendo la puerta al enemigo para que también me juzgue. También se levante
delante del Señor y decirle, pero ella también hizo esto y esto y esto. Entonces Jesús va a tener que traer esa justicia, porque Él es amor y fuego consumidor. Amén. Entonces, y no es algo que hago un día, sino tengo que estar vestida de esto. Tengo que estar vestida de la santidad. Amén. Y de la justicia. ¿Cómo voy a vestirme de santidad? Me voy a poner ropa larga y cosas, taparme los pelos. ¿Cómo me visto de santidad? Cuando yo me aparte, tomé una decisión de que a quién quiero seguir, porque el enemigo está al acecho. Entonces yo tomo la decisión de a quién voy a seguir. Si voy a seguir a Dios, me consagro. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo por causa de los discípulos. Entonces yo no soy mejor que Cristo. Yo necesito vivir en santidad, porque esa es la justicia de Dios, santidad, equidad. Entonces, si yo me aparto, empiezo a soltar lo que antes hacía, ya no lo hago. Lo que antes pensaba, ya no lo pienso. Si estoy en una situación, como dijeron en mi casa en estos días, la hermana Marisol hablaba de que obligaban a su hija en algunas cosas en el colegio, pero que ella se paró y se defendió y dijo que ella no creía en eso, que Dios no dice eso, que en su palabra esa Danielita, y entonces resolvió el problema. Estaba sentada una señora que parece que tiene más de 25 años en el Evangelio, y ella dijo, bueno, pero es que ellos te obligan a firmar una cosa y tienes que obedecer. Y entonces ella dijo, no, si yo no tuve que discutir ni nada, mi hija supo, el Señor ha hecho la obra en ella. Entonces, si yo tengo que hacer, el gobierno saca un edicto, como lo hizo en tiempos de Nabucodonosor, en Babilonia, el que nadie puede ni pensar en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? No, yo tengo que tomar una decisión. ¿Me santifico a Dios o sigo las órdenes? Amén. Porque dice que la obediencia al hombre no es el 100%, es en Cristo Jesús. Si lo que demanda el hombre o la autoridad no es en contra de lo que demanda Cristo, amén. Toda la ley está sacada de la palabra, y toda ley es para que la obedezcamos para bien, para que no tengamos problemas. Pero si esa ley es en contra de lo que Dios dice, yo debo saber santificarme. Debo ir al Señor y preguntarle, porque si yo no lo puedo hacer, Él lo puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Un esposo inconverso que va a pedir y exigir cosas, la mujer debe obedecer, pero obedece en el Señor, según la palabra. Dice que obedece en el Señor. Entonces la mujer también debe tomar una decisión. ¿A quién va a obedecer? ¿A quién va a seguir? ¿Qué es lo que mi vida del día que yo confesé al Señor en adelante, cómo lo voy a tomar? Si sigo deleitándome en cosas que Dios aborrece, si
no llevo estas cosas al Señor y decirle, Señor, ¿qué dices tú de eso? Y si no puedo dejarlo, ayúdame tú. Me acuerdo hace muchísimos años, era nueva creyente, mi padre llamaba cada domingo en la mañana para invitarme a ir a un club no me acuerdo ni para Cotos. Y yo le inventaba excusas porque yo quería ir a la iglesia. Entonces una mañana el Señor me dijo, las excusas son mentiras, y dándole excusas estás pecando. Dices la verdad te hará libre. Amén. Entonces yo en ese momento era débil, era nueva, y entonces le dije, Señor, ayúdame entonces que Él no me vuelva a llamar. Y saben, no me volvió a llamar ningún domingo para invitarme a ese club. ¿Puede hacer Dios eso? Sí. Si yo decido y quiero, porque quiero en mi corazón ir a la iglesia, entonces Dios puede hacer en las personas. Dios es el Dios de todo espíritu y ordena en los espíritus de los hombres. Así que nosotros podemos confiar en Dios. Y lo que no puedo, Señor, ayúdame tú. Quiero santificar mi vida. Estos tiempos son lo que dice la Biblia, el que es santo, porque mucha gente dice, pero es que ya somos santos, no tenemos que hacer nada. Ya somos santos y por fe Jesús nos santificó por su sangre. Bueno, el que es santo, dice la Biblia, santifíquese más. Y el que es puro, purifíquese más. Dios en este tiempo está mandando a través de sus profetas que si estás orando, ore más. Si estás ayunando, ayune más. Porque los tiempos son difíciles, hermano, peligrosos. Amén. Gloria al Señor. El tercero, vamos a Efesios. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sí, Efesios 6, 15. Tengan esto porque vamos a seguir aquí. Amén. Cuando uno se pone un zapato, un calzado, cuando ya decides caminar y salir, ¿sales sin zapatos? ¿Por qué no salimos sin zapatos? Para proteger los pies. Para protegernos. Amén. Creo que un día lo oí a mí. Cuando nosotros intercedemos y evangelizamos, estamos protegidos de muchas cosas. Amén. Vamos a ver Jesús cómo era en ese concepto. En Lucas 4:18 Jesucristo habla de sí mismo. Lucas 4. Entró Jesús en la sinagoga como si era su costumbre, se le dio el rollo de Isaías y él buscó y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló lo que estaba leyendo y dijo: hoy esta escritura está
cumpliéndose. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esto? Evangelizando, ¿verdad que sí? La orden y la unción que había sobre él era para llevar, porque dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. Entonces, si yo en mi corazón deseo evangelizar, y dijimos, es una manera de, al cumplir mi misión aquí, porque habla de evangelizar, habla de sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Sanidad de las heridas, sanidad interior. Amén. Entonces, cuando lo ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y vista a los cielos. Muchos están atados, ni siquiera saben. Muchas ataduras teníamos, ni sabíamos que estábamos atados, pero el Señor llegó con su libertad, nos buscó y nos enseñó. Amén. Entonces, esa unción que había sobre Jesús es la que hacía. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Muchos aquí tenemos un llamado a evangelizar. Esta mañana Carolina nos mostró que sí, que ella es llamada a evangelizar y es lo que más hace. Fíjense, si tenemos llamados a sanar, a libertar, ¿qué es lo que necesito? Lo que Jesús necesitó, la unción, hermanos. La unción para aquello que Dios me está llamando. Ignorar a la unción, querer hacer según mi entendimiento, es rebelión a Dios. Querer hacer las cosas como a mi manera, o como entiendo, o como me nace, y no dejar a la unción llegar a mi vida. La unción es sumisión, porque si no me someto a Dios, Él no puede trabajar. El Espíritu Santo es como una paloma. Cuando tú te quedas quieto, Él camina. Cuando tú te mueves, Él se para. ¿Verdad que sí? Entonces, yo necesito la unción sobre mí como Jesús la necesitó. Y en varias porciones en Isaías dice, el Espíritu de Dios me ha ungido. Amén. La que leímos ahorita de Isaías 11 también dice, y que lo llenará de sus 7 espíritus, que está en el Espíritu Santo. Espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de poder y de temor de Dios. Amén. Entonces, necesitamos ser sumisos a Dios, bajarnos de ser autosuficientes, de ser con prontitud de acción. Necesitamos aquietarnos y dejar que el Espíritu Santo haga en mí. Buscar la unción de Dios. La unción es la que se mueve y hace y no se equivoca. Cuando la unción está trabajando, hay frutos. Hay frutos en nuestras vidas. Todas las veces que hay unción, hay frutos. Dios no se mueve en vano. Cuando Jesús se acercaba a alguien, estaba investido de esa armadura. La unción es parte de la armadura de Dios. Y entonces simplemente miraba y discernía y decía lo que el Padre quería que dijera. Amén. Él mismo dijo que por el dedo de Dios
Él hacía todo esto: sanar, liberar, predicar, consolar, cambiar el lloro por gozo y tantas cosas que el ser humano necesita. Entonces nosotros necesitamos estar dispuestos. Por eso que compara tener el Evangelio y tener la disposición de servir a Dios como un calzado. Así como no puedo salir a la calle sin un calzado, tampoco puedo salir a la calle sin esa unción para hacer. A veces, si teniendo esa unción, simplemente caminamos y la gente está redarguida de pecado. La gente no soporta a veces estar en nuestra presencia porque son redarguidos y son rebeldes y no quieren aceptar. Entonces, de todos modos, Dios se glorifica en la unción de Él. Amén. ¿Cuánta gente dice que saliendo de una vigilia, unos jóvenes entraron en restaurantes de eso de comidas rápidas? Al entrar el grupito, porque no era 1 o 2, eran como 7 o 8 muchachos, cuando ellos entraron, la gente que estaba sentada ahí empezó a caer al piso y se levantaban y lo buscaban y les decía: queremos tener lo que ustedes tienen, lo que ustedes tienen nos ha tocado. Y no tuvieron que predicar, no tuvieron que decir nada, solo la presencia. Si yo estoy vestida de esa armadura, la unción está en mí. Amén, hermanos. Y me puedo mover en la unción. No puedo estar un momento en la unción, otro momento en mis pensamientos. ¿Puedo hacerlo? No, debo estar con esa armadura todo el tiempo. Gloria al Señor. El 4 dice que tomemos el escudo de la fe. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Hebreos 11 nos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no crees que le puedes hacer oraciones todas las veces que quieres y no llegarán al techo. Porque sin fe es imposible, dice Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánta gente ora y se va? Porque no está creyendo que Dios tiene algo que decirme. Que puedo cerrar los ojos y saber que Él está aquí. Porque eso lo prometió, que estaría conmigo. Amén. Que al que lo busca, lo halla. Jesús dijo: buscad y hallaréis. Si buscas a Dios, cierras tus ojos, tengo que tener la fe de que Él está ahí y que me está escuchando, y puedo dar un tiempo de quietud para escuchar qué tiene que decirme Dios. Aun cuando a veces uno está orando, está diciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, ahí mismo el Señor dice: así no es. No vas a orar así, cambia esta oración. Amén. ¿Por qué? Porque Él está ahí y no estamos hablando solos. No es un monólogo, es una comunión con Dios. Y Dios te hace sentir su aprobación, el fluir, porque queremos orar en el Espíritu. Y cuando estamos orando en el Espíritu hay fluidez. Él fluye, gloria al Señor. Entonces la fe es tan importante como cualquier pieza de esa armadura. El yelmo de la salvación. Si yo no tengo seguridad en mi salvación,
es porque no he recibido el perdón de Dios. ¿Por qué tenemos la seguridad en la salvación? Porque sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Sabemos que por su sangre Él pagó el precio de mis pecados. Aún estando yo en pecado, Jesús murió por mis pecados. Entonces, si no he recibido el perdón de Dios, el diablo te empieza a dar dudas. Preguntamos a un joven un día que si Jesús viene mañana, ¿irá con él? Y él dijo, no, es que todavía tengo que arreglar algunas cosas. ¿Qué les parece? Puedo tener conciencia que tengo algunas cosas y achantarme, porque yo no sé si mañana muero. Es hoy, hermano, lo que yo sí sé y lo que yo debo hacerlo y creer que Dios me ha perdonado. Solo el perdón de Dios nos ha liberado de la paga del pecado, que es muerte. Y somos salvos porque creemos en esa cruz. Creemos que Él murió en esa cruz y resucitó y nos perdonó. Su perdón es el que hace en mi vida. Y el que no tiene ese perdón, hay que buscarlo, hermanos. Debo vivir sabiendo que soy perdonada, que cuando me arrepiento, me aparto, me santifico a Dios, Dios me perdona. Amén. Aunque con pecados, fíjense como David le dijo, líbrame de los que son ocultos, porque hay pecados en mí que yo no lo conozco, pero oro como David oró. Líbrame de los que me son ocultos, revélame, Señor. Si hay algo oculto, revélame, para que tu perdón cubre este pecado. Amén. Gloria al Señor. Luego nos dice, ya voy a terminar, y tomad el yelmo de la salvación, ya lo dijimos, y la espada del Espíritu. Todo el que pretende ser cristiano, todo el que pretende servir a Dios en aquello que Dios nos llama, es vital que yo conozca la palabra de Dios, el Evangelio, desde la A hasta la Z. Yo necesito conocer qué dice Dios en cada libro, en cada todos los años, todos los días de mi vida. Empiezo desde Génesis y termino en Apocalipsis. Tengo que repetir, y cuando a veces abrimos un libro especial, lo estudiamos, necesitamos. Muchas veces tú escuchas algún comentario y que uno dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo no lo oí, yo no lo leí. ¿Y por qué tengo yo la certeza de que no es? Porque no lo leí, no está aquí. Y si no está aquí, no puedo aceptarlo. ¿Por qué están metiendo tantas cosas ahora y justificando sus hechos a la iglesia? Están metiendo al mundo en la iglesia y sus prácticas. Y no hay quien diga, en una iglesia que pasó algo que decía el pastor, que se puede salir del cuerpo y volar por ahí. Y no hubo un diácono, un maestro, un anciano que se levante y dice, ¿dónde está en la Biblia eso? Porque tenemos el derecho. El día que se nos diga algo aquí que no está escrito, puedes levantar la mano y decir, ¿dónde está escrito eso? Porque si no está escrito, no es palabra de Dios, porque Dios se ha encargado de darnos un legado completo. No hay algo
que está aquí que es obsoleto. No hay algo que está aquí que dices, no, ¿y eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Tiene su propósito, tiene su enseñanza para nosotros, porque el diablo sabe a quién atacar. Yo me acuerdo de un, vamos a decir, estudioso de la teología, cuando lo mandaron mis padres a hablar conmigo, yo no conocía la palabra y yo le dije, Dios, si Él habla, te voy a avergonzar. Una cosa sé, que tú estás aquí. Una cosa sé, que estoy llena de tu espíritu. Así que tú cierres la boca de Él. Y por más que trató de hablar, se levantó, paseaba por la sala y no dijo nada, no preguntó nada, porque me preparé para decir, porque no conocía, era la primera semana que empecé a asistir a la iglesia. Luego él visitaba a mis padres. Cuando yo ya he aprendido, he leído, he conocido, apenas me veía, decía, bueno, vámonos a jugar, para distraer y que no haya comentarios, porque el diablo en él sabía que yo ya sabía la palabra y no se metía conmigo. Nunca más se metió conmigo. ¿Por qué? Porque el que uno conozca la palabra, el diablo no lo va a engañar. Buscará, como dije, en otras personas. No nos pueden traer un hecho o una nueva doctrina que no esté en la palabra. No podemos malinterpretar la palabra, porque dice que la palabra tiene su propia interpretación. Lo que tú no entiendes aquí, lo buscas aquí y lo hallas. No lo puedes inventar. Así como inventaron que el día que Saúl se fue a buscar a quién, a una bruja, que le buscara a Samuel, y dicen los comentaristas que Dios hizo una excepción y apareció Samuel y le habló a Saúl. ¿Podemos aceptar esa interpretación? No podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice en su palabra. Dios dijo que no invoquemos a los espíritus. Y cuando invocas un muerto que ya es espíritu, ¿quién va a salir? El diablo. Y fíjense que la bruja no lo engañó, le dijo, estoy viendo dioses salir de la tierra. ¿Dioses quién? Son paganos. ¿Dioses quién? Demonios. No está diciendo que está viendo al Dios vivo, sino que está saliendo ¿de dónde? De la tierra. Entonces, ¿podemos aceptar las fantasías que ahora sacan? No. Hacer nula la sangre de Cristo, que fue pagado, un pacto entre Jesucristo y el Padre para nuestra salvación, liberación, nuestra sanidad, conforme la palabra. Entonces, si dice aquí que apareció Samuel, pues busquemos, vamos a interpretar eso como la Biblia dice. Amén. Busquemos y vamos a ver que hay muchos factores que dicen que este que salió es un demonio y no es Samuel. Incluso a la final, ese tal Samuel le dijo, mañana estarás conmigo. Y al día siguiente se suicidó. Y si se suicidó, no esperó la voluntad de Dios, no clamó, Dios ayúdame o llévame, sino él mismo ordenó, se echó y luego ordenó que alguien lo terminara de matar. Él decidió su muerte. Entonces no podía Samuel haberle dicho, mañana estarás conmigo, porque Samuel está en la presencia de Dios.
Amén. Entonces nosotros sí tenemos, hermano, es como una obligación de todo creyente, porque cualquiera viene y fíjense que los testigos de Jehová salen unos viejitos y unos nuevos. ¿Por qué? Para protegerlos, porque algún evangélico le va a leer la Biblia, le va a mostrar la verdad y los saca de ahí. Entonces uno que es anciano, que está atado bien a lo que ellos quieren enseñar, entonces van con los nuevos. Pues nosotros no es que vamos nuevos o viejos, nosotros vamos con la palabra de Dios, vivimos en la palabra de Dios, conocemos la palabra y la vivimos y la enseñamos. Amén, gloria al Señor. La séptima porción de esta armadura dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando usted ora por los santos, Dios velará por ti. Dios dará lo que tú necesitas. Cuando tú inviertes tu tiempo en orar por lo que el Señor te ponga. Amén. Dios a veces nos pone personas que ni conocemos, pero y conocemos muchos en la iglesia y conocemos sus necesidades, y el interceder es poner detrás una protección. El enemigo, con mis oraciones, Dios no le permite el ataque. Necesitamos esa parte los unos de los otros. Por eso somos un equipo para servir a Dios. Todos trabajamos en común en lo que Dios nos ha llamado, y sobre todo en esta oración, en esta intercesión, que somos llamados todos, no uno especial que tiene el don de interceder, sino le dice a todos los efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, esforzándome, amén, en hacer la oración, y dice en el Espíritu. O sea, que dirigida por Dios, no conforme voy a juzgar, ver en los ojos, oír en los oídos y juzgar y orar según eso. No, Señor, tú sabes qué hay, Señor. ¿Cómo voy a orar por fulano? ¿Cuántas veces uno se siente mal con alguien? Señor, quebranta, ¿verdad que lo decimos? Ajá. Pero cuando me pongo a orar, el Señor me dice otra cosa. Amén. Entonces, cuando es dirigida la oración por el Espíritu, nos protegemos el uno al otro. Por eso que la oración es atrás. Toda la otra armadura, toda pieza de la armadura de Dios es enfrente. Amén. Y la oración es lo que nos defiende y nos cerca por atrás. Y somos responsables todos en hacerlo. Amén, hermanos. Y tengamos la seguridad que cuando oramos por otros, Dios cargará nuestra carga. Dios nos dará lo que nosotros necesitamos. Por eso que tenemos que ocuparnos los unos por los otros. Fíjate que siendo él el apóstol, más abajo creo que dice: y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Está pidiendo la oración de la iglesia para que cada vez que él abra la boca para hablar de Dios, le sea dada la palabra adecuada. Él lo necesitó. Nosotros, cada uno de nosotros, lo necesitamos. Amén, hermanos. Y es un estilo de vida.
No es momentáneo, no es en una época que me siento con furor, me siento avivada. Es una necesidad, porque no, como dice el pueblo, no se come cuentos. Un equipo para servirle a Dios.